Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los alimentos que causa más rechazo en los niños, especialmente en niños, vamos a decir que entre 1 y 5 años, por ejemplo, sería el grupo de las verduras. Gran preocupación para los padres concienciados con la alimentación saludable. Hoy os voy a decir qué hacer para mejorar el consumo de verduras. El grupo de lo que denominamos verduras y hortalizas, podríamos decir, o podríamos incluso agrandar ese grupo como alimentos de origen vegetal, es tan sumamente amplio que tenemos cantidad de elecciones diferentes. ¿Qué ocurre? Que actualmente, si nos fijamos en redes sociales, en fotografías, en madres maravillosas que hacen todo maravilloso con sus hijos, parece que solo existe una verdura, el brócoli. Y realmente, bueno, es que las verduras que podemos ofrecer a nuestros hijos es una variedad enorme y no todos los paladares se desarrollan de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un sabor en concreto, el amargo, que cuesta mucho adquirirlo o disfrutar de él. Y en el caso de los niños, aquellos sabores que les causan rechazo de alguna manera, pues evidentemente rechazan ese tipo de alimentos y concretamente se trata del sabor amargo. Si os fijáis en qué verduras rechazan más habitualmente los niños, verduras y hortalizas, ya no incluyo todos los alimentos de origen vegetal, porque aquí podríamos hacer trampa, ¿no? El arroz y la pasta son alimentos de origen vegetal y son alimentos que deben estar en la dieta de los niños, pero no debemos abusar de su consumo, especialmente si desplazan el consumo de otros alimentos saludables, como en este caso las verduras. Sí podemos hacer un uso razonable de ellos si nos ayudan a introducir mayor variedad de verduras. Pero bueno, vamos a lo que iba. Dentro de ese grupo de verduras, nuestro hijo, vamos a analizar, ¿las rechaza todas o solo rechaza algunas? Es difícil que un niño rechace el consumo de calabaza. Yo diría que casi nunca lo rechazan. ¿Por qué? Porque tiene un sabor que les resulta muy agradable, el dulce. Pocos niños rechazan, por ejemplo, el consumo de calabacín, especialmente en crema, en forma de crema o en forma de salteado. ¿Por qué? Porque potencia también su sabor dulce. Es decir, hay verduras que se aceptan bastante bien, sin embargo hay otras verduras que no se aceptan bien. Ponerle a un niño pequeño, por ejemplo, un plato de rúcula, jamás se lo va a comer, sería rarísimo. Hay, por cierto, una pequeña puntualización, hay niños que disfrutan desde que son bebés de los sabores amargos. Es una cuestión, como os digo, de desarrollo de las papilas gustativas. Es genética pura y dura. ¿Qué pasa? Que el paladar se educa. Por lo tanto, ¿cuál es la primera premisa que tenemos que tener para mejorar la ingesta de verduras? Yo diría que es la paciencia y la insistencia. Que ya sabemos que a veces los niños rechazan y poquito a poquito van entrando con pequeñitas cantidades, viendo lo que hacemos los demás, incluso probando de nuestro plato sin que les obliguemos a comer. Imaginaros que vosotros ya sabéis que a vuestro hijo no le gusta el brócoli y ala, por narices te vas a comer el plato de brócoli. Os aseguro que es muy probable que odie el brócoli de por vida, algo que no nos interesa. Y pongo el brócoli, por ejemplo, porque podríamos decir que es la verdura de moda en la alimentación infantil, por la facilidad con la que se consume, por el color verde atractivo que tiene
y por el odio que genera en algunos niños, no en todos. Hay niños que disfrutan muchísimo de su sabor, pero, como os digo, eso es algo que tenemos que valorar nosotros como padres. Tengo un grupo muy amplio. ¿Qué elijo? Pues empiezo por aquello que sé que va a comer mejor y pongo pequeñitas cantidades, pinceladas, podríamos decir, de otras verduras que poquito a poco se irá acostumbrando, pero que también tenemos otras técnicas para favorecer que las vayan probando. Entre esas técnicas o trucos que podemos utilizar está la elaboración de las verduras. Por ejemplo, el horneado, que prácticamente todas las verduras las podemos preparar al horno. El horneado tiene la capacidad de potenciar los sabores dulces de verduras que podrían sabernos un poco más amargas, por ejemplo, cuando las preparamos de otra manera, hervidas o al vapor. De esa manera estamos cambiándole el sabor a una verdura, esa percepción del sabor. Podemos intentar, por supuesto, paulatinamente, cambiando esas técnicas culinarias, introducir esos vegetales en la dieta de los niños. Esos vegetales me refiero a esos que inicialmente le causan cierto rechazo por su sabor, pero que si los cambiamos de técnica y los volvemos a dar a probar, siempre y cuando no se haya causado ese rechazo permanente, posiblemente tendrán mejor aceptación. ¿Y por qué digo siempre y cuando no se haya causado ese rechazo permanente? Porque yo vuelvo al brócoli, porque además es una de las verduras que horneadas cambian completamente su sabor y su color, que a veces ese color verde tan intenso a hierba, bueno, pues también causa cierto rechazo en algunos niños, y un color un poco más tostadito a veces hace que se acepten con mayor facilidad. El tema del odio a las verduras es que no se elimina con, yo diría que ninguna facilidad, es casi permanente. Si yo fuerzo a un niño a comer algo que no le gusta, imaginaros que además ese día pues está más cansado, no sé, le sienta mal, o cualquier otro tipo de asociación que pueda hacer su cerebro con el consumo de eso que no le gusta, puede crear lo que se denomina una aversión, que es un odio irracional, podríamos decir, a un alimento concreto que impide su consumo. Es decir, si un niño tiene aversión al brócoli, por ejemplo, puede incluso tener náuseas cuando lo huele, porque es, como os digo, es un odio irracional totalmente, científicamente comprobado, no penséis que me lo estoy inventando, y es algo que yo he sufrido en mis propias carnes. Esto os lo cuento también así como anécdota. A mí me obligaron una vez a comer un plato de chipirones en su tinta, negros, que todos disfrutaban muchísimo. A mí en ese momento no me apetecía nada y probablemente la razón la supimos después. Es que a la hora o 2 horas de comerlos estaba vomitando como una loca, pues porque tendría una gastroenteritis. No habían sido los chipirones los causantes, pero me creó una aversión que hasta bien adulta, eso tendría como 8 o 10 años, pues igual hasta que no tuve 35 no conseguí volver a comer chipirones. Y no solo eso, es que no podía estar en casa mientras se preparaban porque el simple olor de cocinarlos me causaba unas náuseas y unas ganas de vomitar terribles. Por lo tanto, no es moco de pavo esto que os estoy contando, es algo científicamente probado, la aversión al consumo de algunos alimentos. Pero si no se ha producido ese odio, ni esa aversión, ni ese forzar a comer algo que no gusta, en ese momento en el que vemos que primera vez que le pongo el brócoli, o segunda, tampoco se lo come, cambio de forma de prepararlo y lo ofrezco de otra manera. Igual es la forma de empezar a darle más variedad al consumo de verduras. Luego podemos tener también algunas pautas, esas que os repito muchísimas veces, pero creo que no está de más recordarlas porque en el tema de las verduras nos pueden resultar de gran ayuda. Una es
cuando los niños ya tienen un poquito más de edad y nos pueden ayudar a elegir o hacer la compra, llevarles y decir ¿qué te apetece comer? Esto, pues venga, hay que elegir una verdura, vale, pues quiero judías verdes, vale, pues mañana ponemos judías verdes, pero ahora me toca elegir a mí y yo quiero coliflor, vale, pues llegamos a un 50-50, ¿no? Mitad eliges tú, mitad elijo yo. Pero ahora, ¿cómo lo preparamos? Pues es que la coliflor hervida no me gusta, no me apetece, ¿vale? ¿Con qué te gusta? Con salsa de tomate. Perfecto. La salsa de tomate es un comodín perfecto para ayudar a que los niños consuman las verduras. La salsa bechamel también, perfecta. La mayonesa, podemos hacerla perfectamente en casa, en nada, en cuestión de segundos. ¿Que no queréis asumir el riesgo del huevo crudo? Con leche. Preparáis lactonesa, que es facilísima, es decir, utilizar salsas ayuda muchísimo a mejorar esas comidas de verduras que en cierto modo pueden no resultar tan apetecibles cuando las servimos tal cual. Salsa española, por ejemplo, como una salsa con cebollita, zanahoria, todo triturado, la salsa de las albóndigas, ¿por qué no se la vamos a poner, por ejemplo, para acompañar unas verduras? Nos va a quedar un plato delicioso o un plato combinado. Ponemos las albóndigas, la salsa y esas verduras también las incluimos en el plato. Es decir, hacer aquellas combinaciones con las verduras o aquellas concesiones vamos a hacer durante un tiempo hasta que se vayan adquiriendo el gusto por esos sabores. Y por supuesto que no tenemos que pensar que los niños comen como los adultos, en cantidad me refiero, y si yo me sirvo un plato de verdura grande, el niño necesitará un plato de verdura chiquitito para que, bueno, pues de esa manera tenga un plato combinado en general un poco más equilibrado y que unos alimentos no desplacen el consumo de otros. Si tenemos ciertas dificultades para el consumo de verduras, lo mejor es ponerlas en pequeña cantidad y utilizarlas de guarnición, de acompañamiento, no como un plato único, porque en ese caso solamente ver el plato lleno de algo que no me resulta muy atractivo ya puede causar cierto rechazo, sin ni siquiera empezar a comer. Así que sed realistas de la cantidad que va a comer vuestro hijo y no pretendáis que coma más de lo que realmente sabemos que va a comer. Hacer combinaciones de diferentes alimentos en el mismo plato puede hacer que, vale, le sobra algo y que le van a sobrar las verduras. Bueno, pues un poquito de aquí, un poquito de allí, al final, bueno, pues es más fácil que esos sabores, como os he dicho, es paciencia, calma, tener ganas de que el niño vaya aprendiendo a comer. A andar en bicicleta no se aprende en un minuto, sino que hacen falta varias veces de práctica, de prueba. Pues con el tema de las verduras pasa exactamente lo mismo. Así que cuando veamos que esto lo notamos desde muy pequeñitos, incluso podría deciros que se nota incluso en los purés, si es que preparamos purés de verduras. Si esos purés llevan alguna verdura que le dé sabor amargo, a algunos bebés les causa rechazo. Y lo que no podemos decir, y menos que nos oigan los niños, es que mi hijo no come verduras. Bueno, no come algunas verduras, otras sí. Y ahí es donde entra mi labor como padre o madre de enseñarle paulatinamente a disfrutar del resto de las verduras. Así que estrategias, ya os he dado unas cuantas a lo largo del vídeo. Y el tema de las concesiones, que a veces causa también quebraderos de cabeza. ¿Cómo le voy a poner? Bueno, yo os diría, y aquí seguro que hay alguien que me dice que estoy loca, que luego ya leo también vuestros comentarios. Ha habido veces que yo he conseguido que aprendan a comer verduras añadiéndoles ketchup a las verduras, que al final desaparece del plato, pero facilita su introducción, es decir, que la vayan probando. Mejor, por supuesto, una buena salsa de tomate casera.
Así que espero que saquéis provecho de todos estos consejos. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.